nuestros ojos, cesen su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. A veces pregunto, ¿dónde está la iglesia comprada con sangre? A veces pregunto, ¿por qué tan dormidos? ¿Por qué tanta calma? A veces pregunto, ¿dónde está esa iglesia que ama y que sana? Que al alma afligida le lleva consuelo, le da una esperanza. A veces pregunto, ¿dónde está esa iglesia que ora y que clama? A veces pregunto, si el amor se ha ido, si hay alguien que aún ama. A veces no entiendo por qué la discordia, la envidia entre hermanos. ¿Por qué preocuparnos por cosas triviales si el tiempo se acaba? ¿Dónde está ese pueblo que busca las almas, las trae al redil para ser curadas? Iglesia despierta, que tu novio llama, ya viene a buscarte, serás levantada. Jesucristo quiere una iglesia pura, que sea sin mancha, que hoy esté dispuesta a entregar su vida, a ofrendar su alma. Levántate, pueblo, alumbra en tinieblas, la gracia se acaba. Jesús viene pronto a buscar una iglesia que esté consagrada. ¿Dónde está ese pueblo que busca las almas, las trae al redil para ser curada? Iglesia despierta, que tu novio llama, ya viene a buscarte, serás levantada. Iglesia despierta, que tu novio llama, por favor. Amén.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanitos. Así se puede sentir la presencia de Dios, la presencia de su Santo Espíritu y también de sus ángeles. Qué Amén. lindo es amar al Señor, hermanos. Iglesia despierta porque el Señor nos llama. Y así, hermanos, vamos a empezar este culto solemne pidiendo la presencia del Señor. Y entonces empezamos con nuestro hermano, nuestro pastor John García, que nos está acompañando desde allá, de Venezuela. Bueno, mis queridos hermanos, el tema de esta noche, como lo anunciamos, ¿verdad? Trata de abordar los 7 pilares de la fe adventista. En parte hemos estado escuchando, pues hemos estado estudiando algunas cosas. Estuvimos estudiando la semana pasada acerca de la verdad fundamental de la iglesia en todos los tiempos, Jesús como el Hijo de Dios. Y en este último tiempo, que el Señor ha levantado su iglesia remanente, adventista, le ha dejado una verdad fundamental. Hoy vamos a estudiar un poco lo que son los 7 pilares de la fe adventista y cómo estos pilares son fundamentales para la purificación de nuestras almas en atención a la purificación del santuario celestial. Y vamos a dejar la puerta abierta para que nosotros podamos entender de que la apostasía alfa es un ataque al santuario y a la verdad del santuario, y la apostasía omega es el mismo ataque pero teniendo éxito de parte del enemigo de Dios dentro de la corporación. Bueno, quería comenzar entonces con una lectura de una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en el libro Consejos para la Iglesia, página 654, o la misma cita en el libro Eventos de los Últimos Días, página 64, y dice: al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir: alabemos al Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento lleno de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Esta es una de las últimas citas que escribió Elena de White, y nos muestra pues cómo ella, haciendo una visión retrospectiva de la historia de la iglesia, ella estaba gozosa alabando a Dios, y lo único que dejó ese pensamiento de no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos. Hermanos, si nosotros olvidamos cómo el Señor ha conducido a este pueblo, al pueblo adventista, a su iglesia adventista remanente, y las enseñanzas de la historia pasada, si nosotros olvidamos, el futuro será incierto. Y tristemente, eso es lo que ha pasado con la corporación, con los pastores corporativos, con la jerarquía eclesiástica adventista corporativa. Ellos han olvidado por completo cómo el Señor ha conducido a este pueblo. Y han olvidado voluntariamente las enseñanzas de la historia pasada, las 7 pilares de la fe. Fíjense que aquí dice, y vamos a leerlo entonces, la cita clásica que se usa para hablar de los 7 pilares de la fe, y esa se encuentra en Consejos para Escritores y Editores, en inglés, páginas 30 y 31, y en español la encontramos traducida en Eventos de los Últimos Días, página 42. Y dice lo siguiente, dice: el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo, y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra, también con los mensajes del primero y segundo ángeles, y con el tercero, y desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de estos hitos dice aquí, ¿cuál era? Uno de estos hitos, dice el testimonio, fue el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo
amantes de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Entonces, noten, hermanos, allí, ¿verdad?, cómo la cita pues nos habla acerca de lo que es, acerca de lo que son los 7 pilares de la fe adventista. Se menciona la purificación del santuario como el primer hito. Se menciona los mensajes de los 3 ángeles como el segundo hito. Se menciona, ¿qué otro hito más se menciona? Sigamos leyendo, ¿verdad? Y vamos a encontrar acerca de los otros hitos que se menciona. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tenemos entonces, primer hito, la purificación del santuario. Segundo hito, los mensajes de los 3 ángeles. Tercer hito, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuarto hito, el templo de Dios visto en el cielo. El templo de Dios visto en el cielo. Tenemos allí. Entonces, encontramos pues esta situación. Entonces vamos a recapitular. Tenemos recapitulando entonces. Los hitos son, primer hito, la purificación del santuario. Segundo hito, los mensajes de los 3 ángeles. Tercer hito, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuarto hito, el templo de Dios visto en el cielo. El quinto hito, el arca que contenía la ley de Dios. Sexto hito, la luz del día de reposo del cuarto mandamiento. Y el séptimo hito, la no inmortalidad de los malvados. Aquí tenemos entonces los 7 pilares de la fe adventista, según Evento de los Últimos Días, página 42. Esto, mis queridos hermanos, es lo que nos hace a nosotros ser un adventista del séptimo día. Esto no es simplemente una afiliación a los libros eclesiásticos, una sujeción a la jerarquía de la asociación general, o una marca comercial, el nombre de adventista. Lo que nos hace ser un adventista es si nosotros tenemos, si estamos fundamentados, si estamos parados sobre estos 7 pilares de la fe. Entonces, le decíamos, la purificación del santuario, los mensajes de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el templo de Dios visto en el cielo, la que contenía la ley de Dios, la luz del día de reposo del cuarto mandamiento y la no inmortalidad de los malvados. Ese entonces es los 7 pilares de la fe adventista. Vamos a comenzar a ver hoy el primero, ¿verdad? El que habla sobre la purificación del santuario. Dice Confeti de los Siglos, página 473, o bueno, antes de ir directamente al Confeti de los Siglos, nosotros encontramos, ¿verdad?, un repaso de lo que nosotros hemos sabido, de lo que nosotros hemos estudiado, de lo que nosotros hemos visto, y es lo siguiente. Nosotros sabemos, ¿verdad?, digamos que no hace falta ahondar en eso, pero para repasarlo, sabemos que la hora del juicio de Dios, que dice Apocalipsis 14, 6 al 7, ha comenzado. Ese juicio que se menciona allí aparece en Daniel 7 como el juicio que debía comenzar después del ministerio diabólico del cuerno pequeño de la cuarta bestia, que es la Roma papal. Ese fin del primer dominio del cuerno pequeño sería al final de los 1260 años, y eso nos lleva hasta el año de 1798. En Daniel 7, 10, 22 y 26 nos dice que cuando cuando se instaura el tribunal, le quitan el poder a la bestia. Luego que se instaura el tribunal, que le quitan el poder a la bestia, entonces llega el Hijo del Hombre, que le hacen acercar delante del Padre. Eso está en Daniel capítulo 7, versículo 13. Y
Daniel 8:14 nos dice que el Hijo llega a este tribunal, ¿cuándo? Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Es decir, que el juicio, ¿verdad?, comienza cuando se cumplen estas 2300 tardes y mañanas. Sabemos nosotros que lo hemos estudiado, eso comienza, ese periodo tiene como inicio el periodo de las 2300 tardes y mañanas, comienza en el año de 457 antes de Cristo, y eso nos lleva hasta el año de 1844. Entonces la purificación del santuario comienza en el año de 1844. Pero, ¿qué día de ese año? Bueno, como la purificación del santuario es el día de expiación, según Levítico 16, entonces encontramos que eso acontecería ese año, pero el 10º día del 7º mes, que para el 1844 cayó el 22 de octubre. Por eso es que nosotros tenemos, ¿verdad?, como fundamento que el juicio investigador, la purificación del santuario, comenzó el 22 de octubre de 1844. Ese juicio es en el santuario o templo celestial. Ese juicio también se le llama purificación del santuario. En este juicio Dios el Padre es el juez. En este juicio Jesucristo es nuestro abogado. En este juicio Satanás es el acusador. En este juicio los ángeles son los testigos. En este juicio se escribe todas nuestras obras en los libros. Está el libro de la vida, donde se escribe el nombre de los que alguna vez profesaron a Cristo. Y después, entonces, para cada quien que está en el libro de la vida, se le abre un expediente donde están los pecados, en el libro de los pecados, y las buenas obras en otro libro llamado el libro de la memoria. Se juzga a cada quien según sus obras, y lo que vamos a ver es que hay 7 etapas de la purificación del santuario celestial, o 7 etapas del juicio investigador. Vamos a leer una cita para refrescar lo importante de esto, y es que dice: la obra de cada uno pasa bajo el escrutinio, dice allí, bajo la mirada de Dios, es registrada e imputada, ya sea como señal de fidelidad o de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados. Todo fue registrado por el ángel anotador. Amén. Amén. ¿Están escuchando, mis queridos hermanos? ¿Aló, hermana Brenda? Amén. Amén. Pensé que no estábamos en el aire, sí. Muy bien, entonces ahí tenemos allí, ¿verdad?, lo que es los elementos del juicio. Miren lo que dice el Confesor de los Siglos, para que nosotros podamos entender por qué la purificación del santuario y el juicio son los mismos elementos. Dice: la purificación real de lo celestial, o sea, del santuario celestial, debe efectuarse ¿cómo? ¿Cómo se efectúa? Quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda cumplirse, o sea, antes de que puedan quitar o borrar los pecados en el cielo, antes de que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y por su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de la expiación. Tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga su galardón está con Él para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra, como lo dice Apocalipsis 22:12. Entonces noten que la purificación
para poder purificar el santuario, para poder borrar los pecados del santuario, los pecados de los creyentes inscritos en el cielo, para poder borrar sus pecados, entonces se necesita primero examinar quiénes de los que están allí inscritos realmente merecen o son dignos de esto. No que son dignos por sí mismos, sino que son dignos ¿por qué? Por su arrepentimiento y por su fe en Cristo. Entonces, lo que nos hace dignos, lo que nos da el derecho, es el arrepentimiento y la fe. Si tenemos un arrepentimiento genuino, si tenemos una fe genuina, entonces tenemos derecho a que los pecados sean borrados. Entonces, eso es lo que tenemos que ver de importante. Entonces, fíjense, dice el conflicto de los siglos, página 474, a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan a ser examinadas, pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron, los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Entonces noten que el juicio tiene dos partes: el juicio de los muertos y la purificación del santuario de los pecados de los muertos que creyeron. ¿Cuáles muertos? No de todos los muertos, sino los que alguna vez han creído en Jesús. Aquí no tiene distingo de raza ni de denominación, judíos o griegos. Para todos son iguales si ellos han creído en Jesús. Su nombre fue inscrito en el cielo. Entonces, son cada quien examinados, pero en orden. Aquí dice que el Señor presenta los casos de cada generación sucesiva. O sea, de la etapa de que son todos los muertos, va la generación, primera generación, segunda y así sucesivamente, hasta la última generación. Y la última generación es de los vivos. Entonces, cuando pasen todas las generaciones de los que han muerto en Jesucristo y han sido evaluados y han sido el santuario purificado de esos pecados, entonces basa con la última generación, que somos nosotros, con la generación de los que estamos aún en vida, y bueno, ahí sería el juicio a los vivos. Para que esto, o sea, para cada generación sucesiva, el procedimiento es el mismo. Son 7 etapas de la purificación del santuario para cada generación. Primera etapa, la inscripción, ¿verdad? Dice el Señor, el libro en el conflicto de los siglos, página 472, el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Todos los que alguna vez entraron en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Y San Pablo habla de los fieles, compañeros de trabajo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Filipenses 4:3. Entonces, como ya dijimos, la primera etapa es la persona por la fe en Cristo, por la profesión de fe, por creer en el nombre de Jesús, su nombre se inscribe en el libro de la vida. Y a partir de allí comienza la segunda etapa. La segunda etapa es el registro, las obras de los creyentes en el santuario celestial. Dice allí, somos juzgados por las cosas escritas en los libros, dice Apocalipsis 20:12. Entonces tenemos, ¿no? También en 7:10 dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, ¿cuáles son esos libros? Bueno, el Señor dice en Apocalipsis 20:12 que fue abierto el libro de la vida. Hay otro libro que es el libro de las memorias, Malaquías 3:16, en el cual está escrito las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Y está el otro libro, el tercer libro, que es el libro de los pecados, que es un registro en el cual figuran los pecados de los hombres, ¿verdad? Dice que Eclesiastés 12:14, Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. De toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Por tus palabras serás justificado, por tu palabra serás
condenado, Mateo 12, 36 y 37, y dice el apóstol Pablo que Dios sacará a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Corintios 4, 5 e Isaías 65, 6 y 7 dice: he aquí que esto está escrito delante de mí, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. Entonces aquí tenemos los tres libros: el libro de la vida, donde se escribe el nombre de los que alguna vez profesamos creer en Cristo Jesús, y a partir de ahí se abren dos libros más, que es el libro de los pecados, están todas las obras malas registradas, y el libro de las memorias, para los que temen a Jehová y piensan en su nombre. Entonces se va llenando un registro de todo lo que se hace en esta tierra. Y juntamente se hace la tercera etapa, después que se registra las obras, hay un registro del perdón. La tercera etapa es el registro del perdón. ¿Por qué? Porque debe inscribirse a cada pecado que tenemos allí, perdón. Si ese pecado no tiene al lado perdonado, ese pecado no va a ser borrado. Entonces viene a haber un registro del perdón de todos los pecados que tenemos allí. ¿Cuáles son los tres pasos para el perdón de los pecados? Bueno, arrepentimiento, fe y bautismo. Acuérdense que el bautismo lava los pecados. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Lava tus pecados, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre, dice Hechos 9, cuando Ananías le dice a Pablo, a Saulo, que se bautice. Lava tus pecados invocando su nombre. Al haber arrepentimiento, fe y bautismo, entonces se inscribe al lado el perdón de todos los pecados que son confesados en el momento del bautismo. Pero por supuesto, de ahí en adelante, no es que usted cada pecado que se reconozca se va a bautizar. Indudablemente, después que usted tuvo su primer bautismo válido ante los ojos de Dios, entonces ya de allí en adelante usted lo que tenga que hacer es arrepentimiento y fe. Y por supuesto el lavatorio de pies, que es el equivalente para el bautismo para aquel que ya se ha bautizado. Es algo que es un rito que debe ser constantemente, varias veces en el año, para estar pues preparado de la comunión con Cristo Jesús. La cuarta etapa de la purificación del santuario viene a ser cuando llega el cierre del registro, o sea, el fin del tiempo de gracia. Esa cuarta etapa, ese fin del tiempo de gracia, ese cierre del registro, tiene dos formas. Para los muertos, o sea, es decir, la persona, hay dos formas en que se cierra la gracia. Para los muertos, de una forma, y para los vivos, de otra. Es decir, para los que han muerto, el cierre de la gracia indudablemente sucede cuando cuando la persona se muere. Cuando la persona muere, cuando exhala su aliento de vida, hasta en ese momento se acabó la oportunidad. Ahí se cerró para esa persona el tiempo de la gracia. Dice la Eclesiastés: aún hay esperanza para todo aquel que está vivo, porque mejor es perro vivo que león muerto. Es decir, que en el momento que nosotros morimos se acabó toda oportunidad de arrepentimiento, toda oportunidad de fe, toda oportunidad de bautismo. En el momento que la gente muere, se selló, se cerró el registro, y ya pecado que no fue arrepentido, pecado que permanece sin perdón. Palabra de Cristo que no fue creída, donde no hubo fe, ya no hay oportunidad de fe. Bautismo que quedó sin realizarse, bautismo que ya no puede hacerse. Eso es falso, de que yo me puedo bautizar por los muertos, como dicen los mormones. Eso es falso, totalmente falso. El bautismo es algo personal, yo no me puedo bautizar por otro. Cada quien tiene que bautizarse. Jesús dijo en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, automáticamente el que no creyere en la doctrina y el que no creyere en el bautismo, ya será condenado.
Entonces, bueno, se cerró el registro, fin del tiempo de gracia para los que están muertos, dice Hebreos 9:7, de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Ahora, sin embargo, para los vivos, el cierre de la gracia ocurre de manera diferente. Es decir, hay gente cuyo tiempo de gracia se le acaba antes de morir. Hay gente que el tiempo de gracia se le acaba antes de morir, es decir, mientras está aún en vida. Y eso es lo que llama la Biblia, es lo que dice el Señor, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice Marcos 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Entonces, dice el versículo 32, y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, acordémonos que el contexto de esta referencia bíblica, estaban los fariseos, estaban diciendo que el Espíritu Santo que poseía Cristo, es decir, que Cristo hacía las obras que hacía, era por el espíritu de Belcebú, era por el diablo. Es decir, bueno, hay que hacer algo interesante aquí también, hay que hacer una aclaratoria. No estaba en debate entre Jesús y los fariseos en ese momento si había o no había tal cosa como Trinidad. El debate allí no tenía que ver con eso. Lo que pasaba en ese momento era que Jesús estaba haciendo milagros y los fariseos decían que le estaba haciendo milagros por el espíritu del demonio. Es decir, ellos estaban diciendo, el espíritu que está en ti es un espíritu, es el demonio. Y entonces, en ese contexto, Jesús dijo que ellos estaban blasfemando. Es decir, que la blasfemia contra el Espíritu fue que ellos estaban atribuyendo la obra del Espíritu Santo de Dios, la estaban atribuyendo al espíritu del enemigo, al diablo. Entonces, cuando uno atribuye la obra del Espíritu al diablo, uno está cometiendo la blasfemia contra el Espíritu. ¿Y por qué este pecado es imperdonable? ¿Qué tiene que ver esto con el fin del tiempo de gracia? Bueno, simplemente, dice la Biblia, dijo Jesucristo, que el que nos convence de pecado, el único que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Pero si yo el Espíritu Santo viene para convencerme de pecado y yo digo, no, eso es del diablo, ese espíritu que está hablando en mí, esa convicción del Espíritu Santo es del diablo, ¿qué hago yo? Yo me resisto, yo lo rechazo, porque yo creo que es del diablo. Y si el único que me convence de pecado es el Espíritu, yo rechazo al Espíritu, entonces ¿qué estoy haciendo? Me estoy colocando en un terreno en el cual nadie puede convencerme de pecado. Por eso es que el pecado, la blasfemia contra el Espíritu es imperdonable, porque ya, si yo rechazo al Espíritu, nadie más puede convencerme de pecado. Ahora, ¿hay algún ejemplo bíblico de gente que hayan caído en vida en este pecado? Es decir, que en vida se les haya acabado el tiempo de la gracia, aunque tenían vida física, ya no tenían oportunidad de arrepentimiento y para ellos se selló la gracia. ¿Hay algún ejemplo bíblico? Sí, mis queridos hermanos. Tenemos dos ejemplos muy conocidos. El primer ejemplo es el caso de Saúl. Saúl, que fue rey de Israel, dice la Biblia, que llegó a un punto por su rebelión, por su idolatría, que es decir, su idolatría hacia él mismo, hacia sus propias ideas, en el que la Biblia dice que Jehová Dios no le habló más a Saúl ni por Urim, ni por Tumín, ni por profeta, ni por sueños, ni por visiones. Dios no habló más con Saúl. No se comunicó Dios más con Saúl, aunque era el ungido de Israel. ¿Qué pasó entonces? Bueno, simplemente eso fue lo que lo motivó a él a irse hacia buscar la pitonisa, la vidente redentor. Pero vemos un caso allí, pues un caso de Saúl, donde ya Dios no se comunicó más con él, ya él fue retirado, le fue quitado el Espíritu Santo, ya él no tuvo más Espíritu Santo que lo convenciera de pecado. Y el pecado de Saúl no tuvo que ver con hablar acerca de algo incorrecto de la deidad, sino simplemente el pecado de Saúl fue una persistente rebelión a la voz del profeta. Saúl no quiso obedecer la voz de Samuel, pero no porque tenía que obedecerle a Samuel, porque Samuel simplemente era un instrumento de Dios, era un instrumento del Espíritu Santo. Era Dios quien estaba hablándole a
a Saúl a través de Samuel. Pero Saúl no quiso obedecer, se mantuvo en rebelión persistente hasta que finalmente llegó, ¿verdad? Llenó la gota de la paciencia del Espíritu, y entonces en ese contexto el Señor lo entregó a Satanás. Y vemos entonces que él se entregó a Satanás, fue ante la vidente de Endor, y la vidente finalmente, bajo un espíritu de demonio, se hizo pasar por Samuel, ya Samuel estaba muerto para ese momento, y finalmente lo llevó a la destrucción en la batalla. Ese es un caso. Tenemos otro caso que fue el caso de Judas. Judas también, teniendo la visión allí de Jesucristo, viviendo y compartiendo con Jesús, llegó al punto en el que él entregó su vida completamente al diablo, y lo dice la palabra cuando dice que cuando tomó el bocado en la cena del Señor, el diablo entró en él. Y el Espíritu de Profecía comenta que cuando él sale, en ese momento que él sale, es mejor, es decir, vamos a explicarlo mejor, según el deseo de toda la gente, la última oportunidad de arrepentimiento para Judas, cuando él sintió el poder convincente del Espíritu Santo, fue cuando Jesús le estaba lavando los pies. Y el testimonio comenta, allí mismo, mientras él estaba sintiendo pues el poder del amor de Cristo en la lavatoria de los pies, que él estuvo a punto, estuvo así de cerca, muy cerca, de él entregarse al arrepentimiento y confesar su pecado, y que si lo hubiese hecho hubiese alcanzado el perdón. Pero en ese momento él dejó pasar esa última oportunidad, y entonces por eso es que el diablo entró en él, y cuando él salió, entonces ya las tinieblas lo cubrieron. Es decir, ya él pasó el límite de la paciencia, de la tolerancia de Dios. Esos son dos casos a nivel personal. Tenemos un caso de una generación que en vida se cerró su gracia. Tenemos el caso de la generación antediluviana, donde el Señor le dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Serán sus días 120 años. Y desde ese momento que Dios dijo eso, les dio de oportunidad 120 años a toda esa generación para ellos escuchar la predicación de Noé, arrepentirse y salvarse. Sin embargo, solamente 8 de esa generación fueron salvos. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, varios ejemplos bíblicos acerca de cuando se cierra la gracia, ya sea a nivel individual, porque la gente se muere, ya sea a nivel individual, porque la gente en vida persistentemente comete el pecado contra el Espíritu, que es rechazar el Espíritu, o ya sea porque una generación de personas en un lugar hacen lo propio, hacen lo mismo, rechazan persistentemente la voz del Espíritu, y para ellos entonces se cierra la gracia, se cierra el registro y son entregados entonces al diablo. Después que se cierra el registro, que se acaba la gracia, entonces viene el turno del juicio. El turno del juicio es cuando se examinan los libros de la persona, cuando se examinan los juicios de las personas, y se evalúan los libros, como lo dice Apocalipsis 20, ¿verdad? Los libros fueron abiertos, cada quien es evaluado a la luz de sus obras, que están registradas en los libros. Estas obras son comparadas con la norma del juicio, y con la norma dice Santiago 2:12, así hablad pues, y así obrad como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, esta es la norma del juicio. Entonces, en ese proceso, se examinan los libros de la persona, los libros de los pecados, y se evalúa lo siguiente. Vamos a leer aquí una cita que está en Conflicto de los Siglos, página 475, dice: a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por el profeta Isaías: yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados.
Jesús le dijo, el que venciere será revestido de ropas blancas, no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. A todo aquel pues que me confesaré delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí estamos viendo cuál es la condición que debemos tener para cuando nuestros libros sean juzgados, para cuando llegue nuestro turno en el juicio. Debemos tener arrepentimiento verdadero de todo pecado. Porque si en el juicio hay un pecado que yo no haya arrepentido, ese solo pecado me será suficiente para yo ser expulsado. Acordémonos que la muerte entró en el mundo por un hombre, por un pecado. Y por ese solo pecado, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. O sea, la forma como Dios trató a Adán y a Eva es un ejemplo de lo que es el juicio, la justicia del juicio de Dios. ¿Y cuál fue? La justicia fue un solo pecado, cometido una sola vez, fue suficiente para que fuesen expulsados. Entonces, si nosotros tenemos que tener un arrepentimiento, tenemos que arrepentirnos de todo pecado. Si no nos arrepentimos, por decir algo, yo tengo 100 pecados ya registrados, y yo me arrepiento de 99 pecados, pero me queda un pecado sin arrepentirme, ese solo pecado será la causa de mi ruina. Entonces, a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado, y además que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como sacrificio expiatorio. Entonces yo tengo que tener la fe de Jesús. Si no tengo la fe en la sangre de Jesús, en la sangre de Cristo, como sacrificio expiatorio, entonces yo estoy confiando en otra cosa, como mi perdón, como mi pago. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado no es obras. La paga del pecado no es dinero. La paga del pecado es la muerte. Si yo he pecado, la única forma con que yo pague mi pecado es con la muerte. O ya sea mi propia muerte o la muerte de Cristo Jesús. Por eso es que debo tener fe en la sangre de Cristo, porque ese sería mi pago. Si tengo arrepentimiento y tengo verdadera fe, entonces dice allí el testimonio, se inscribe perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Pero no son las únicas dos cosas que necesitamos. También hay una tercera. Dice, como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo, y cuarto, y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados. Entonces, ¿qué 4 cosas debemos tener para que nuestros pecados sean borrados del santuario celestial? Primera cosa, arrepentimiento verdadero de todo pecado. Segunda cosa, aceptar con fe la sangre de Cristo como mi sacrificio expiatorio. Tercera cosa, ser participante de la justicia de Cristo. Y cuarta, mi carácter debe estar en armonía con la ley de Dios. Esas 4 cosas yo necesito tener, alcanzar, para poder entonces ser beneficiado con el borramiento de todos los pecados que están registrados en el santuario celestial. ¿Qué pasa si no alcanzo esa condición? Dice aquí, sigue diciendo, Confesión de los Siglos 474, cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados, pero también habrá nombres que serán rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria, dice Ezequiel 18:4. Entonces aquí estamos viendo los dos elementos. Vamos a verlo mejor en una comparación. Tenemos aquí, ¿verdad?, los que son aceptados. Los que son aceptados tienen
arrepentimiento verdadero de todo pecado. En el juicio investigador, los nombres que serán aceptados tienen, vamos a colocar 5 elementos. Primero, arrepentimiento verdadero de todo pecado. Segundo, confesión de todo pecado. Tercero, restitución de todo daño hecho. Cuarto, fe en la sangre de Cristo como sacrificio expiatorio. Quinto, participan de la justicia de Cristo Jesús, se visten de boda. Y sexto, su carácter está en armonía con la ley de Dios. Los que tengan esos 6 elementos, arrepentimiento, confesión, restitución, fe, la justicia de Cristo y carácter en armonía con la ley de Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Su nombre será confirmado en el cielo, ¿verdad? En que me confesaré delante de los hombres, le confesaré delante de mi Padre. Se le borran los pecados, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Y serán recompensados según las obras del libro de memoria. Porque dice el Señor Jesús cuando viene, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero los que son rechazados, no, ellos tienen estas características. En lugar de arrepentirse de todo pecado, ellos que han dejado al menos algún pecado del cual no se arrepintieron. Ellos no confesaron ni restituyeron todo daño o pecado que habían hecho. Ellos quedaron con un pecado o pecado no perdonado. Ellos, en lugar de tener la fe en el sacrificio expiatorio, en el perdón que se obtiene por la sangre de Jesús, ellos entonces estaban esperando alcanzar el perdón de su propia forma, de alguna otra forma que no era por la sangre de Cristo. Ellos, en lugar de tener la justicia de Cristo, o de participar de la justicia de Cristo, ellos establecieron su propia justicia. Y ellos, en lugar de tener el carácter de Cristo, sí, ellos no tienen sino un carácter diferente al de Cristo. Resultado, su nombre será borrado del libro de la vida. Las buenas obras serán borradas del libro de la memoria. Y en lugar de recompensa serán castigados según las obras del libro de los pecados. Serán recompensados cada quien según sus obras. O sea, ahí tenemos los dos destinos que ocurren en el juicio investigador. Vamos a ver ahora cómo Cristo nos defiende o nos prepara para este juicio. Porque estamos hablando aquí del juicio. Y todo esto va a ser la obra minuciosa que va a hacer el juez, que es el Padre. Sin parcialidad. Sin corrupciones, porque en el cielo no hay corrupción. No hay forma de sobornar al juez. No hay forma de sobornar la ley. El mismo abogado no va a ser sobornado. El mismo abogado no va a emplear treta, ni va a decir mentira, ni va a decir engaño. El abogado es tan justo como lo es el juez. Pero sin embargo, entonces, ¿qué hace Cristo como nuestro abogado en este juicio para defender? Conflicto de los Siglos, página 475, dice la dinámica del juicio. Que esta dinámica está basada en Zacarías capítulo 3. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. Ahí está, como aparece Zacarías 3, ¿verdad? Y dice, aparece el sumo sacerdote Josué con Jesucristo, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, para hacerle adversario. Continuamos con Conflicto de los Siglos, dice, el gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora, él señala la historia de sus vidas, los defectos de su carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor. Todos los pecados que les indujo a cometer, y a causa de esto los reclama como sus súbditos. El diablo nos engaña, nos hace pecar y luego nos reclama. Ahora miren esta parte interesante. ¿Qué hace Cristo ante todo esto en el cielo, en el juicio? Dice, Jesús no disculpa sus pecados. O sea, Jesús no miente. Jesús no dice mentiras, mi hermano. Jesús no va a decir por usted
algo que no es cierto. Porque a veces uno escucha, ¿no? Yo he escuchado predicaciones en los púlpitos adventistas que dicen que no nos preocupemos por el juicio porque a la final somos amigos del abogado y somos amigos del juez. Y que hasta en el cielo lo más importante no es lo que tú haces, sino con quién tú estás relacionado. Yo he escuchado eso. O sea, están asemejando los tribunales del cielo con los tribunales de esta tierra que son corruptos. Que en esta tierra, si tú eres amigo del juez o eres amigo del abogado, te inventan una triquiñuela para liberarte. Pero no es así en el santuario celestial. Aunque Dios sea nuestro amigo, aunque Jesús sea nuestro amigo, no es un amigo como los amigos del mundo. Jesús no disculpa sus pecados, pero, y aquí es la parte interesante, este pero sí nos importa, este es el único pero que nos interesa. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe. Entonces, ¿qué es lo que Jesús exhibe para defendernos? El arrepentimiento y la fe. Y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo, los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos. Si usted no tiene arrepentimiento, si usted no tiene fe, usted está dejando a Jesús sin argumentos de defensa para usted. Si yo no tengo arrepentimiento, yo no tengo fe, estoy dejando a Cristo sin elementos para que Él me defienda. Porque Él no va a disculpar mis pecados, pero va a exhibir mi arrepentimiento y mi fe como evidencia. Acuérdense que Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es fruto? Frutos de arrepentimiento, frutos de fe. Y si tenemos esos frutos, entonces Él nos exhibe ante el Padre. ¿Cómo Cristo entonces nos lleva, si lo fundamental, hermano, es el arrepentimiento y la fe? ¿Cómo hace Cristo, que nos quiere salvar, para darnos arrepentimiento y para darnos fe? Porque si lo que necesitamos es arrepentimiento y fe, ¿cómo lo obtenemos? Primero, el arrepentimiento y la fe, ambas no son de origen humano. No podemos nosotros producir el arrepentimiento, no podemos nosotros producir fe. El arrepentimiento, dice el Hecho de los Apóstoles, es de la Biblia, es un don del cielo, y la fe también es un don. Nos da el Señor de pura gracia. Pero nosotros tenemos que recibirlo, aunque no nos da de gracia, yo tengo que recibirlo. Y tengo que fomentarlo, y tengo que avivarlo, y tengo que alimentarlo, y tengo que mantenerlo vivo, el arrepentimiento y la fe. ¿Y cómo lo envía el Señor? Bueno, primeramente, dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Esta es la obra del Espíritu Santo. Esto que vamos a hablar ahorita es la obra del Espíritu, es la verdadera obra del Espíritu. Es a qué vino el Espíritu, a qué nos dejó el Señor el Consolador. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. Y en Juan 16:8 dice, el Espíritu, ¿verdad? Dios, el Padre nos enviará su Espíritu para que nos sea convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él viniere, el Espíritu Santo, cuando Él viniere, os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense, pecado, arrepentimiento. Justicia de Cristo, ya lo mencionamos. Y juicio, en el contexto del juicio. La obra del Espíritu es prepararnos para el juicio. Esa es la obra del Espíritu en nuestros corazones. Es prepararnos para el juicio que ya ha empezado con los muertos. Pero en todos los tiempos, la historia de la tierra, de los salvos, el objetivo de Dios a darnos el Espíritu, a derramar su Espíritu, es preparar a cada generación para el juicio. ¿Cómo nos prepara? Dándonos convicción de pecado, dándonos la justicia de Cristo, que nos prepara para el juicio. ¿Cómo nos da convicción de pecado? Romanos 3:20 dice que el pecado viene, ¿verdad? Porque viene, la convicción de pecado viene, ¿cómo? Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado. Yo tengo que arrepentirme de todo pecado. Pero ¿cómo yo sé qué es pecado? Solamente por la ley.
solamente por la ley yo sé lo que es pecado. Entonces es fundamental, ahí es cuando estamos viendo porque es fundamental, ahora que estamos entendiendo, o vamos a entender con más profundidad, por qué son fundamentales los 7 pilares de la fe. Porque la ley es, el Espíritu nos convence por medio de darnos un conocimiento más profundo de la ley. Sin la ley, dice, el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto, dice Romano. Pero ¿cómo es que está muerto? Bueno, está muerto ante nuestra conciencia. Pero está allí está allí el pecado para condenarnos. Pero como el Señor no quiere que seamos condenados por ignorancia, Él nos da la ley, Él nos da convicción, Él nos da la ley, nos da su Espíritu para que por la medio de la ley nos dé convicción de pecado. Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces el Señor quiere que nosotros conozcamos la verdad. Sin la verdad no hay santificación. Sin la verdad no hay justificación. Sin la verdad tampoco hay liberación. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces fíjense, mis queridos hermanos, que necesitamos la obra del Espíritu. Tenemos que anhelar la obra del Consolador. ¿La obra cuál es? La obra del Consolador, simplemente, Él quiere venir a darnos convicción de pecado, conocimiento de la verdad. Y Juan 16:13 dice, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Es decir, el Espíritu, el ministerio del Espíritu, del Consolador, Él no viene buscando que lo adoremos, porque ni que le cantemos ni que le oremos, ese no es su objetivo al venir. Ese no es el objetivo con el cual Dios nos ha dado su Espíritu. Él nos ha dado su Espíritu para que cuando el Espíritu venga, Él os guíe a toda verdad. ¿A cuánta verdad? A toda verdad. No hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces el ministerio del Espíritu es que nosotros conozcamos la verdad. ¿Por qué? Porque necesitamos la verdad para que seamos liberados, para que seamos santificados. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces para eso viene el Espíritu, para darnos liberación y santificación a través de la verdad. Y cuando conocemos la verdad, y cuando conocemos en qué estamos pecando, entonces el mismo Espíritu que nos dio convicción de pecado, ese mismo Espíritu ahora asume la posición de Consolador. ¿Y cómo? Bueno, nos da arrepentimiento, nos da espíritu de arrepentimiento, nos da espíritu de confesión, nos da espíritu de restitución y nos da la justicia de Cristo, ¿va? Nos da una revelación de Cristo Jesús, nos inspira la fe. La fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Así que el mismo espíritu que revela la verdad de la Biblia es el mismo espíritu que por esa verdad de la Biblia nos inspira la fe. Y si tenemos una fe que obra, entonces ¿qué va a pasar? Dice 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado nuestras almas en la obediencia a la verdad por el Espíritu en caridad hermanable sin fingimiento, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Quiere decir que nosotros entonces también somos purificados por la obediencia a la verdad presente. Entonces aquí tenemos todo el cuadro. ¿Cómo nos prepara Cristo? Él nos defiende en el cielo intercediendo por nosotros. Pero para Él podernos defender efectivamente, Él necesita que nosotros le demos arrepentimiento y fe. Pero como Él sabe que nosotros no podemos producir arrepentimiento y fe, entonces Él nos envía el Consolador. Y el Consolador nos da convicción
nos convence de pecado, el Consolador nos da justicia para prepararnos para el juicio. Nos da arrepentimiento, confesión, restitución. El Consolador nos da la fe para aferrarnos a la justicia de Cristo Jesús. Y una fe que obra es una fe que obra por el amor y purifica el alma. Esa es la obra del Espíritu. Por eso es que vamos a leer esto que vamos a leer. Por eso es que el Conflicto de los Siglos en la página 421 dice: los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo, sin mediador. O sea, los que estén en el tiempo final, la última generación, esta última que somos ustedes y yo, esta última generación nos va a tocar vivir en la presencia de Dios sin mediador. ¿Por qué esto, hermanos? Quizás nosotros no lo hemos explicado bien esto, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el beneficio de la mediación de Cristo Jesús? Bueno, el beneficio de la mediación, además de lo que ya hemos mencionado, es que el mundo, aún los que no creen, están beneficiándose de la mediación o de la intercesión de Cristo en el santuario celestial. ¿Cómo es eso? Bueno, que el Señor Jesucristo es quien detiene la ira de Dios. Acuérdense lo que dice: el Señor no retiene, no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, como Dios, o sea, como el Señor hace que no seamos castigados. O sea, porque hay gente que peca y no es castigada. Porque hay gente que hace tantas cosas y no recibe un castigo inmediato. Porque ahí el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Y entonces el Señor da tiempo de gracia. Pero ese tiempo de gracia es porque Cristo está intercediendo ante el Padre. Y le dice al Padre: Padre, todavía no. Padre, todavía no suelten los vientos. Yo tengo en mis manos la sangre por la cual yo pagué por esta tierra. Todavía no, porque todavía tengo un remanente que todavía no está preparado. Y por causa del remanente es que es la intercesión de Cristo detiene los juicios. Eso lo podemos ver ilustrado en lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Y Abraham viene a simbolizar aquí a Cristo intercediendo, porque Abraham intercede ante Dios para que no destruya a Sodoma. Y Dios acepta la intercesión y le dice a Abraham: bueno, si yo encuentro al menos 10 justos, no destruiré la ciudad por amor a los justos. ¿Por qué Dios no destruye la tierra? ¿Por qué Dios no derrama sus castigos ahorita? La respuesta está allí: por amor a los justos, por amor al remanente. Si Jehová no nos hubiese dejado un remanente, como Sodoma seríamos, y semejantes a Gomorra, dice Isaías. Es a causa del remanente que los juicios de Dios se postergan en la tierra, porque si no fuese, si el Señor derramase su castigo ahorita, en su justicia, como Dios es justo, no se salvaría a nadie, porque lo estamos analizando. Donde quede aunque sea un solo pecado, ahí va a caer el juicio de Dios. Aún el remanente, como no ha alcanzado la perfección, la liberación, la limpieza de todo pecado, por eso es que el remanente todavía tiene un elemento que si el juicio de Dios cayera ahorita, lo haría culpable de la destrucción. Entonces el Señor retarda el juicio, detiene el juicio, para que todos los que, para que el remanente se arrepienta aún de todos sus pecados y quede listo. Porque como dice aquí, leemos la cita de nuevo, los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Es decir, cuando Cristo cese su intercesión, ya el juez no habrá quien lo detenga. El Dios Santo sin mediador. No habrá nadie que medie por la humanidad. Por eso es que dice la cita, continúa diciendo: sus vestidos deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión.
los caracteres purificados de todo pecado. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Es decir, el pueblo de Dios, cuando llegue este momento, deberá estar sin mancha, sin mácula, libre de todo pecado. Por eso es que los 144,000 dicen que ellos están sin mancha delante del trono de Dios. Porque ellos tienen que estar listos para cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Miren, lo que estamos aquí estudiando es nada más el pilar número 1. La purificación del santuario. Y esto, hermano, así como lo estamos presentando, así como lo dice el conflicto de los siglos, es algo que la corporación no acepta. La corporación no cree en un juicio, aunque hable de labio de un juicio, aunque nominalmente mencione el juicio. Cuando usted estudia lo que ellos explican el juicio, no lo aceptan. ¿Por qué? Porque ellos no dicen que no podemos ser perfectos. Cuando aquí dice que de nuestras vestiduras deben estar sin mancha los caracteres purificados de todo pecado, es otra forma de decir perfección. Sin mancha, perfección. Purificado de todo pecado, perfección, santidad perfecta. Pero la corporación no cree esto, los pastores corporativos predican otra cosa, ellos predican es paz, paz, paz y seguridad. Por eso la gente que escucha y que se mantiene escuchando a los corporativos están arrullados hasta morir. Pero aquí el Señor nos dice que mientras hay una purificación del santuario celestial, el pueblo de Dios en la tierra debe purificarse de todo pecado. Ahora, ¿cómo nos purificamos? Bueno, la cita cierra con esta joya del pensamiento. Esta cita dice, vamos a leerla, o sea, la misma cita que estábamos leyendo, dice, ok, leamos de nuevo. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, de llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra de purificación es presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Conflicto de los siglos, página 421. Así que la purificación del santuario celestial la hace Cristo con su sangre, pero paralelamente a eso, el pueblo de Dios debe purificarse aquí en la tierra. Y esa purificación, esa obra de purificación, de liberación del pecado, se representa en los mensajes de los capítulo 14 del Apocalipsis. Así que el mensaje de los 3 ángeles son los que purifican al pueblo de Dios aquí en la tierra. Esa es la conclusión de la cita. Y los 3 ángeles, los mensajes de los 3 ángeles son los que purifican la iglesia remanente y la preparan para estar en pie en la presencia de un Dios santo sin mediador. Por eso es que usted ve que al final de los 3 ángeles el mensaje concluye diciendo: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, aquí están los que guardan la fe de Jesús. Es decir, como resultado de la obra de los 3 ángeles, se logra alcanzar un pueblo, logra aparecer con una condición que es que guarda los mandamientos de Dios, que tiene la fe de Jesús. Es decir, que ha alcanzado la condición necesaria para ser juzgado. Está purificado de todo pecado, se ha arrepentido de todo pecado, tiene la fe en la sangre de Cristo, tiene la justicia de Cristo y refleja el carácter de Jesús al guardar los mandamientos de Dios. Por eso, hermano, es simplemente que vemos la importancia del mensaje de los 3 ángeles. Vamos a hacerlo aquí entonces una repetición
¿Cómo Cristo nos prepara para el juicio? Bueno, Cristo envía el Consolador. Aquí lo vemos. Luego, el Consolador trae la verdad presente. El mismo Consolador produce fe en la verdad. Creer en Dios, creer en la palabra de Dios, así como Abraham, que Dios le dijo una verdad. Mira el cielo si lo puedes contar. Cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia, tu simiente. Y entonces dice que Abraham creyó a Dios. Y si cuando Abraham creyó a Dios, le fue atribuido a justicia, fue justificado. Entonces lo mismo va a hacer el Señor hoy día, envía el Consolador trae la verdad presente, los tres ángeles, produce la fe en la verdad presente, y esa verdad nos da convicción de pecado. Ahora, ¿cuál es la convicción de pecado que nos da el mensaje de los tres ángeles? Bueno, leámoslo. Ahí aparece: temed a Dios y dale la gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Si usted cree que el juicio ha llegado, que la hora del juicio ha llegado, usted está dando el primer paso de fe. Si usted cree que ese juicio comenzó en 1844, usted sigue avanzando en la fe. Si usted cree que en ese juicio tiene que alcanzar la perfección, usted sigue avanzando en fe. Si usted cree que de verdad hay que salir de Babilonia, porque si usted queda aliada con Babilonia, usted participa del pecado. Si usted cree eso, entonces usted se aparta. Por eso es que, hermano, miren, hay mucha gente que no cree en el mensaje del segundo ángel. Hay un grupo en la corporación no cree en el mensaje del segundo ángel, la corporación no cree en el mensaje del primero, ni del segundo, ni del tercero. Porque el que cree en el mensaje del primer ángel, cree que hay que buscar la perfección, para estar listo para el juicio. El que cree en el mensaje del primer ángel, cree que la justicia de Dios es que no tolera ni siquiera un solo pecado y que hay que purificarnos de todo pecado. El que cree en el mensaje del segundo ángel es aquel que cree que estar unido con Babilonia lo incapacita para el juicio. Tener algún vínculo con alguna de las Babilonias lo contamina. Jesucristo dice en Apocalipsis 14, de los 144,000, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Apocalipsis 14, 4. No se contaminaron con mujeres, la Biblia lo dice Apocalipsis 14, 4, lo dice Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo mío, de esa mujer, ella, sal de Babilonia, ya sea la madre, ya sea cualquiera de sus hijas, o ya sea la hermana de la caída Babilonia, que es la corporación adventista de hoy. Cualquiera de esas mujeres contamina, lo dice la palabra, y si lo contaminan, usted no puede ser virgen. Si usted no puede ser virgen, usted no puede ser 144,000. Y si usted no es 144,000, usted va a estar perdido. Por eso que el Señor te llama y te dice, sal de ella. El que cree en esa palabra, aunque no lo entienda, porque a veces uno quiere dejarse llevar por la lógica, uno quiere ser más sabio que Dios, uno quiere ser más lógico que Dios, uno quiere ser más misericordioso que Dios. No, ¿cómo va a ser posible que yo tenga que salir y esos hermanitos que están ahí que no saben nada? Bueno, pues es que el Señor te mandó a ti, sal de allí. Ellos no saben nada, pero cuando ellos vean que tú no estás, eso va a despertar el interés, eso les va a dar a ellos el entendimiento. Pero nosotros no queremos hacerlo, y decimos que es por los hermanitos, pero es realmente por mí mismo que yo no quiero salir. El que cree en el mensaje del segundo ángel corta vínculo con cualquiera de las iglesias apóstatas y caídas. Se convence de que eso es pecado. Se arrepiente de la devoción idolátrica que te tienen sobre estas corporaciones. Confiesa su pecado, manda una carta de renuncia. Yo renuncio, no renuncio a la fe adventista, renuncio a la corporación. Se aferra a Cristo Jesús que lo hizo. Cristo Jesús lo justifica, Cristo Jesús viene y lo establece como su remanente. Y se está purificando del pecado de esa iglesia. Y en el cielo, todo apoyo que le dio a esa iglesia recibe perdón. Ese es el ciclo de la preparación. Cristo envía el Consolador trae la verdad presente, el Consolador produce fe en la verdad presente, el Consolador convence de pecado y el Consolador provoca arrepentimiento, confesión de pecado.
te muestra a Cristo en toda su justicia. Y si nosotros creemos y recibimos la justicia de Cristo, entonces nosotros obedecemos la verdad presente. Y la verdad presente te dice, sal de allí, pueblo mío. La verdad presente te dice a ti, no adores a la bestia. No adores a la imagen de la bestia. No recibas la marca de la bestia. Adorar la bestia es creer que la bestia, que el Papa, es infalible, por ejemplo. Es darle un atributo de Dios al Papa. Pero cuando yo creo que los pastores también son infalibles, es decir, cuando yo creo lo que ellos dicen sin probarlo por la Biblia, yo estoy haciendo de los pastores mini papas, unos pequeños papas, y estoy adorando a la imagen de la bestia. Estoy convirtiendo a los pastores en una imagen y semejanza del papado y estoy adorándolos. Ah, usted no adora a la bestia, pero usted puede ser que esté adorando la imagen de la bestia. Por eso es que hay que cortar con todo eso para poder ser purificado. Hay que obedecer la verdad presente. Hay que salir de Babilonia, hay que salir del vino. No solamente hay que salir de Babilonia, hay que también salir del vino de Babilonia. Porque a veces nosotros salimos de la corporación, pero llevamos arrastrando todavía doctrinas de la apostasía omega. Y queremos que nosotros aquí cuando estamos estudiando queremos acomodar los estudios, queremos acomodar lo que dice el espíritu de profecía con lo que nos enseñaron en la iglesia de la apostasía omega. Hermano, ¿cómo usted va a unir la luz con las tinieblas? Desechemos definitivamente, renunciemos a la tradición que hemos llegado por años de las doctrinas omega que nos han enseñado allí en la corporación. Pongámonos en el camino de la verdad. No creamos nada que no esté escrito. Ni siquiera A o B o C. Si no está escrito, no lo crea, no lo practique. No, pero es que si ellos, entonces algunos, no, pero es que si yo llego a esta conclusión, entonces, si esto es así, y la conclusión es que, no, olvídese las conclusiones. Así dice Jehová. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y solamente la Biblia como regla de fe de toda práctica y de toda doctrina. Antes de aceptar una doctrina o precepto debemos cerciorarnos de que los autoriza un categórico, así dice Jehová. Si Jehová no lo dice, entonces no lo practique. Pero es que yo toda la vida lo aprendí en la iglesia. Sí, pero es que la iglesia también tiene, toda tu vida que has estado, la iglesia ya está en apostasía. La iglesia no cayó hace un año, hace 2, hace 3 años. La iglesia cayó hace más de 30, 40 años. Y lo que hemos aprendido está contaminado por la apostasía omega. Por eso es que el Señor quiere que nos purifiquemos por la obediencia a la verdad. Santifícalos, purifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la verdad de la Biblia, es la palabra, no es la tradición la que purifica. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor nos está preparando para el juicio y nosotros somos rebeldes. Somos rebeldes al Consolador. Si el Consolador me trae una verdad presente, una verdad adventista original, y yo digo, no, pero es que así no me enseñaron a mí la tradición, ¿a quién estoy yo resistiendo? ¿A quién estoy yo resistiendo? Usted está resistiendo al Espíritu. Si usted coloca la tradición sobre lo que el Espíritu está revelando en la palabra. Y mira, he visto bastante gente que se les pregunta, pero ¿dónde está eso escrito? Y aunque no lo ven escrito, siguen aferrados, pero es que yo lo entiendo así, pero no es lo que nosotros entendamos. No es lo que nosotros opinamos, no es lo que a mí me parece, es lo que está escrito. Hermano, no sé cómo tratar de compartirles esto, pero es así. Nosotros necesitamos aferrarnos a lo que está escrito. Es nuestra única salvaguardia, dice el Señor en Confesión de los Siglos. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni las decisiones de los concilios tan numerosos y discordantes como no son las iglesias que representan. Nada de eso, ni en conjunto ni en parte, debe servirnos de apoyo. Antes de aceptar cualquier precepto o doctrina o práctica, debemos cerciorarnos que los autoriza un categórico, así dice Jehová. Eso está en el Conflicto de los Siglos, hermano. Léanse ese capítulo. Memorícense ese capítulo. Oren al Señor por nuestra única salvaguardia. Ese capítulo está claramente, usted lo lee y usted va a entender lo que está pasando en la corporación y lo que está pasando también en muchos ministerios que corren. Hay muchos que se dicen y corren antes de ser enviados. ¿Por qué sabemos eso? Porque están repitiendo
las mismas doctrinas de la corporación, las doctrinas de la Omega. Están repitiéndola, pero solamente vienen con un sensacionalismo, con un show mediático. Y la gente, ay, yo lo veo allí, parece me parece que fuese Elías. No, hermano, Elías no adoraba a un Dios falso, Elías adoraba al Dios verdadero, Jehová. Todo aquel que le predique usted un Dios falso no es ningún Elías. Todo aquel que menciona la palabra Trinidad no es ningún Elías, porque Elías no adoraba a la Trinidad, Elías adoraba al Dios verdadero que se llama Jehová. Entonces, tenemos que ir a las sendas antiguas, tenemos que ir a lo que está escrito. No podemos quedarnos con ningún elemento de tradición. Si nosotros nos quedamos, hermano, con algún elemento, por muy pequeño que sea, de tradición, nosotros no podremos alcanzar la perfección. Conflicto de los siglos, página 583 dice: la verdad y la gloria de Dios son inseparables, y nos es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance. Muchos sostienen que no importa lo que uno crea, siempre y cuando su conducta sea buena. Pero la vida es modelada por la fe. Si teniendo la luz y la verdad a nuestro alcance no procuramos conocerla, de hecho la rechazamos y preferimos las tinieblas a la luz. Hay camino que parece derecho al hombre, pero sus salidas son caminos de muerte. Proverbios 16:25. La ignorancia no disculpa el error ni el pecado cuando se tiene toda oportunidad de conocer la voluntad de Dios. Tomemos por ejemplo el caso de un hombre que, estando de viaje, llega a un punto donde arrancan varios caminos en direcciones indicadas en un poste. Si no se fija en este y escoge el camino que mejor le parezca, por sincero que sea, es más probable que errará el rumbo. Conflicto de los siglos, página 583. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos allí el camino. Purifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso que dice el conflicto de los siglos también, dice esto: Satanás inventa innumerables medios para distraer nuestras mentes de la obra en que precisamente deberíamos estar más ocupados. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba en distraer la mente de Jesús y de su obra. Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación en el temor de Dios. En vez de dedicar horas preciosas a los placeres, a la tentación o a la búsqueda de la ganancia, la consagrarán a un estudio serio y con oración de la palabra de verdad. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Conflicto de los siglos, página 478, 479. Entonces el objetivo, mientras el Señor nos prepara, enviándonos el Consolador para que nos lleve a la verdad, y por medio de la verdad seamos convencidos y limpiados, convencidos de pecado y limpiados del pecado y justificados, el diablo entonces también trata lo mismo, de que él trata de distraernos de la verdad. ¿Y cómo lo logra? Con tradición. Y la tradición cumple precisamente su objetivo. Mientras uno esté amarrado a la tradición, el diablo no tiene miedo, porque lo que él tiene miedo es a la palabra. Porque Dios creó todo fue por la palabra, Dios no creó por la tradición. Dios creó por la palabra, por lo que está escrito. Su palabra es poderosa. Entonces, por eso es que es importante comprender los 7 pilares de la fe adventista. Porque ese es el desarrollo de los 3 ángeles. Esas son las 7 verdades fundamentales para poder estar preparados para el juicio. El diablo nos quiere apartar. Y el diablo, ¿cuáles son las verdades fundamentales del santuario? La fecha del 22 de octubre de 1844. La verdad de que hay un templo en el cielo literal.
La verdad de la purificación del santuario celestial. El arca del pacto vista en el cielo y el contenido. La dinámica de la intercesión de Cristo ante el Padre y los beneficios de su mediación. La personalidad de Dios y de Cristo. Y en ese contexto, ¿verdad? Nosotros encontramos una cita aquí que les voy a leer. Y con esto vamos a cerrar el tema por hoy. Y queda, acuérdense que el tema de hoy es la primera parte. Continuamos la semana que viene. Les voy a leer aquí del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8. En español, la página 306. Y se llama, el capítulo se llama Peligros de la ciencia especulativa. Bajo el subtítulo de Teorías panteístas, leemos esto. Ya se están introduciendo entre nosotros elementos espiritualistas, que minarán la fe de quienes le presten atención. La teoría según la cual Dios es una esencia inmanente en toda la naturaleza es uno de los engaños más sutiles de Satanás. No presenta a Dios tal cual es y deshonra su grandeza y majestad. Las teorías panteístas no son confirmadas por la palabra de Dios. La luz de la verdad enseña que esas teorías son agentes destructores del alma. Las tinieblas son su elemento y la sensualidad su esfera. Agradan al corazón natural y dan rienda suelta a las inclinaciones. El resultado de aceptarlas es la separación de Dios. Nuestra situación se ha vuelto antinatural a causa del pecado. Por eso el poder que debe restablecernos debe ser sobrenatural. De lo contrario no tiene valor. Hay solo un poder que puede sustraer los corazones de los hombres al imperio del mal. El poder de Dios en Cristo Jesús. Solo por la sangre del crucificado podemos purificarnos. Solo por su gracia puede hacernos capaces de resistir las tendencias de una naturaleza caída y subyugarla. Y ese poder lo anulan las teorías espiritualistas referentes a Dios. Noten esa frase, hermano, porque de eso va a ser el tema de la próxima semana. Cómo las teorías espiritualistas referentes a Dios anulan el santuario. Sigo leyendo. Y ese poder lo anulan las teorías espiritualistas acerca de Dios. Si Dios es una esencia inherente a toda la naturaleza, debe pues morar en todos los hombres. Y para llegar a la santidad, el hombre necesita tan solo desarrollar el poder que está en él. Miren, esta es la esencia, y perdóname que haga este comentario muy mundano, pero para que ustedes más o menos lo ilustren, esta es la esencia de la película, de la serie, de la saga de Star Wars. La fuerza está en ti. Eso es panteísmo. Pero aquí está hablando de que un panteísmo que está metido, inclusive se intentó meter y se metió en la corporación. Eso es lo que llama aquí la apostasía alfa. Y esa apostasía alfa, que son teorías panteístas, dice aquí que anulan el poder de Cristo Jesús. Y que esas teorías panteístas de la apostasía alfa dicen que son teorías espiritualistas referente a Dios. Sigo leyendo. Estas teorías desarrolladas hasta sus conclusiones lógicas suprimen completamente el cristianismo. Eximen la necesidad de la redención y hacen del hombre su propio salvador. Esas teorías referentes a Dios quitan toda eficacia a su palabra y los que las aceptan estarán expuestos al peligro de considerar finalmente toda la Biblia como una fábula. Entonces, hermanos, el fundamento de nuestra fe descansa en todo lo que tiene que ver con el santuario, con la fecha del santuario, con un templo del celestial, con la purificación, con la intercesión de Cristo ante la presencia del Padre, con lo que está en el arca del pacto y con la personalidad de Dios y de Cristo, que es negada por las teorías panteístas y espiritualistas acerca de Dios. Cualquiera de estos ataques, ya sea a todo o a uno de esos puntos, anula la verdad fundamental para nuestra salvación. Anula uno de los 7 pilares de la fe.
y se cae todo el edificio. Aunque sea una columna la que se mueva, se cae todo el edificio. Entonces, ¿qué fue lo que intentó hacer el diablo? El diablo intentó hacer en el tiempo de Elena de White, introdujo la apostasía alfa que justamente atacaba la verdad del santuario. Y de allí en adelante han venido muchos atacando la verdad, hasta que finalmente el diablo logró que la corporación colocara como un credo, como una doctrina oficial, verdades que anulan la verdad de la purificación del santuario. Hay doctrinas en las 28 creencias fundamentales de las adventistas del séptimo día de hoy, hay doctrinas allí que anulan la verdad del santuario. Y por eso es que hoy día el pueblo adventista, que todavía es corporativo, está confundido en ese tema y no están avanzando en la fe. Entonces, con el fundamento que hemos establecido hoy, nos va a dar pie entonces para la próxima semana entrar de lleno en lo que ha sido la apostasía alfa, las teorías espiritualistas acerca de Dios y cómo eso anula la verdad del santuario. Para que nosotros veamos, para que nosotros volvamos a la senda antigua acerca de lo que es la verdad del santuario y podamos ejercer la fe que necesitamos en este tiempo. Podamos estar preparándonos para lo que va a ser el juicio a los vivos que pronto va a comenzar y entonces podamos nosotros pasar con éxito el momento en cuando nuestros nombres sean juzgados. Entonces, vamos a hacer una oración para cerrar el tema por esta noche y dejamos entonces el tiempo para las preguntas y las respuestas. Oremos. Poderoso Padre que moras en el alto cielo, gracias por la oportunidad que nos diste de tocar estos puntos tan importantes en los pilares de nuestra fe y acerca de lo que es la purificación del santuario. Ayúdanos a comprender estas cosas, que nosotros tomemos tiempo, cada uno, por nosotros mismos para estudiar estas cosas y poder saber dónde estamos parados, cuál es la fe que debemos tener del santuario, qué es lo que nos dice la verdad del santuario y cuál debe ser nuestra labor en este tiempo. Te pedimos que nos bendigas y que el resto del compartir, de las preguntas y las respuestas sea de edificación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Y acá está Milagritos, entró. ¿Aló? Amén, hermanita Milagritos. Yo estaba hablando como una loca. Ya lo escuchamos ahora. Yo le quería preguntar al hermano si la apostasía omega, no sé si entendí bien, si consistió en algo que él dijo del panteísmo, algo así, no entendí bien. Quiero escuchar bien. Ajá, hermanita, feliz noche, bendiciones. Amén, igual, gracias. Ajá, lo que yo dije fue la apostasía alfa. Ahí la hermana voy a hablar de la apostasía alfa. Ah, ok. Bueno, sí, la apostasía alfa, dice la hermana White que tiene que ver con las teorías espiritualistas acerca de Dios, que son las teorías panteístas. Que es una filosofía, el panteísmo, ¿verdad? Entonces, sí. Esto, alfa y omega, alfa, entonces la iglesia de nosotros, cuando cometió esa apostasía, consideraba como que todo era Dios. Bueno, de eso vamos a hablar la próxima semana, pero sí, no fue toda la iglesia, fue simplemente, claro. fue instigada por John Harvey Kellogg y tenía que ver justamente con ¿cómo se dice? La presencia y la personalidad de Dios. Entonces justamente, como lo leímos aquí en testimonios, lo que presentaban era que Dios es, yo voy a buscárselo aquí que lo estoy buscando, Dios es una esencia inmanente en toda la naturaleza. Dice que si Dios es una esencia inherente
a toda la naturaleza, debe pues morar en todos los hombres. Ok. Y en la naturaleza. Y para llegar a la... Ajá. Sí, la teoría lo que plantea es que Dios mora en toda, es una esencia que está en todos lados, en todas partes, y por tanto, si está en todos los hombres, tanto buenos como malos, tanto justos como injustos, entonces no hay que buscar a Dios hacia afuera, sino que si ya Dios mora en mí, automáticamente lo que tengo que buscar es a Dios dentro de mí. Eso es más o menos la idea del panteísmo. Sí, porque... O la conclusión a la que llega el panteísmo. ¿Cómo? Brenda, Sí, ¿me que oyes? hacia esa conclusión nos lleva el panteísmo. Gracias. De todas maneras, eso lo vamos a explicar mejor el próximo tema la próxima semana. Sí, porque yo sé que la filosofía del panteísmo, Panteísta. ellos piensan que el universo entero y la naturaleza y Dios, todo lo mismo. Sí, pero bueno, déjeme decirle que esa teoría panteísta está en el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Allí están varios elementos de la apostasía alfa del panteísmo, y eso lo vamos a mostrar la próxima semana. Sí, ok. Dios mediante. Gracias. Ok. A la hora, bendiciones. Amén. Entonces, hermana Crispín. Sí, Brenda, no me entendiste, por favor. Entonces yo quiero preguntarle al pastor si él tiene ya en YouTube los 7 pilares de la fe adventista. No, hermano, esta es la primera vez que estoy predicando de eso en el aire. Me imagino cuando la hermana Brenda lo coloque, estará en YouTube. Pero yo no he predicado eso antes. Por lo menos en YouTube no. En YouTube no, lo he predicado sí, pero no lo he grabado, pues. Nunca lo he grabado. Lo hemos oído en otras ocasiones, pero necesitábamos saber si estaba en la red para verlo con más detenimiento y concentrarnos mejor en eso, ¿sabes? Porque tenemos que aumentar la fe de alguna manera. Amén. Bondadoso Padre que mora en el alto cielo, gracias por la oportunidad que nos diste esta noche de compartir la palabra. Y queremos colocar, seguir en esta hora, a los hermanos que van a ir directamente mañana a enfrentar y confrontar el error, Señor. Te pedimos poderosamente que le des tu Santo Espíritu a cada uno de los que van a ir. Provéele, Señor, de los recursos para que vayan, para que repartan los materiales. Provéele, Señor, de fortaleza espiritual, de ánimo. Dale gracia ante la gente. Y especialmente, Señor, que tus hijos, que tu pueblo, que está todavía ahí en Babilonia, escuchen en ellos la voz de tu Espíritu Santo. Escuchen en los que van a estar mañana, en esos libros, en esos materiales, puedan escuchar tu verdad. Y que se den cuenta, Señor, que ellos al estar tras el domingo, los que están realmente recibiendo la marca de la bestia. Que puedan recibir más bien, Señor, tu sello. Guíalos a los hermanos, dale gracia, poder. Y que también nosotros estemos pendientes en oración y atentos, Señor, a esta obra. Señor, si es tu misericordia, úsalos para que más bien usa a los hermanos que van a ir con Brenda para que ellos sean como los ángeles que confundieron las lenguas de la Torre de Babel. A través de ellos confunde esa unidad, Señor, que esa unidad no se dé, Padre. Que todavía se postergue para que tengamos oportunidades de predicarle a mucha más gente y muchas más personas puedan ser salvas. Danos noche a nosotros de descanso, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Padre, para que podamos realmente conocer cada día más en profundidad lo que son los 7 pilares de nuestra fe adventista. Amén. Te pedimos todas estas bendiciones confiados en que nos escuchas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Amén, Señor.